Mi novio nunca sale con alguien más de 6 meses, pero no puede estar lejos de mí ni siquiera 3 días. Todo el mundo dice que soy distinta a las demás, pero cuando me salté la clase para sorprenderlo con su postre favorito, escuché a uno de sus amigos preguntarle a Álvaro: ¿hasta cuándo vas a seguir fingiendo? Hasta que ella renuncie a su plaza en el programa de intercambio para mí. Y entonces, seguiré adelante. Fue en ese preciso instante cuando me di cuenta de la verdad. Álvaro solo salía conmigo porque yo había ocupado la plaza de Sofía, su amiga de la infancia, en el prestigioso programa de intercambio, ese que te permite estudiar en instituciones de renombre como la Universidad Complutense de Madrid. Pero Álvaro ni se inmutaba. De verdad, no me entendía para nada. Jamás renunciaría a mi carrera por un hombre. Cuando Sofía se presentó en mi cafetería, esa pequeña joya en el barrio de Malasaña, acusándome de haberle arrebatado lo que le correspondía, terminé de inmediato lo de Álvaro. Me acorraló en el pasillo del edificio de apartamentos donde vivía. «María, por favor, fue un error. ¿No me das un poco más de tiempo?», me suplicó. «¿Tiempo para qué?», le contesté, sabiendo que el programa de intercambio comenzaba. En apenas un mes, él solo quería seguir con su farsa, para que esos últimos 5 meses fingiendo no se desperdiciaran. «Álvaro, te digo, se acabó», le declaré con firmeza. «¿Cuánto tiempo esta vez, María?», preguntó desesperado. «Nosotras nunca pasamos más de 3 días separadas», respondí, sin que él supiera que yo ya había reservado mi vuelo para dentro de 3 días. Iba a partir temprano para el intercambio, y ya había decidido dejar mi trabajo en la cafetería. «Solo 3 días, Álvaro», susurré. En la cafetería, mi jefa, Isabel, me entregó mi nómina final, mucho más abultada de los 400 euros que esperaba, lo que me hizo pensar en un futuro sin tanto estrés. «María, considera esto como mi forma de resarcirme», me dijo mientras se lamentaba de lo torpe que había sido al dejarlo todo por un chico, temiendo quedar atrapada para siempre. Álvaro me esperaba afuera. «¿Qué tardaste tanto?», preguntó mirando el sobre con una mezcla de desconcierto y arrogancia. «Salir conmigo significa que no tienes que aguantar esos curros agotadores. Después, cuando estemos juntos de nuevo, buscaremos algo más fácil para ti». Con esa seguridad exagerada de que nos reencontraríamos en 3 días, me fui a su piso a recoger mis cosas. Álvaro me observaba mientras empacaba los peluches que habíamos ganado juntos en aquel divertido sorteo de la feria local. «¿Por qué te llevas esos? Siempre los dejas aquí, incluso cuando estás enfadado conmigo», dijo de repente, visiblemente alterado. Me encogí de hombros. «Ya estoy harta de verlos». Álvaro me abrazó por detrás y me dijo: «Te conseguiré unos más bonitos, pero que sepas que no habrá segunda oportunidad». Yo me puse manos a la obra y removí metódicamente todos los rastros de mí de su piso. Mi cepillo de dientes, mis productos de cuidado facial, hasta los coleteros que guardaba junto a la cama. Justo cuando estaba por salir con mi maleta, se abrió la puerta. Ahí estaba Sofía, con sus propias bolsas. «Álvaro, he tenido una pelea con mis padres. ¿Puedo quedarme aquí unos días?», preguntó ella. Y yo esbocé una sonrisa triste, sin necesitar más pruebas de su deslealtad. Resulta que la nueva chica de Álvaro ya se estaba mudando, casi 3 días antes de mi vuelo. Mis compañeras de piso confirmaron lo que yo ya sospechaba. Una de ellas me mostró un post en las redes de Sofía, en el que celebraba su hazaña del día, abriendo botellas mientras posaba junto a los abdominales de mi mejor amiga. ¡Qué locura!, ¿verdad? La foto mostraba el abdomen de Álvaro, con ese lunar tan distintivo que yo conocía a la perfección. Y lo peor es que esa imagen se publicó mientras aún estábamos juntos. 24 horas después de nuestra ruptura, Álvaro volvió a llamar a María. «Me duele el estómago», se oía con la voz cargada de preocupación. Al fondo se distinguía la voz de Sofía. «¿Podemos hacerlo en un día en lugar de 3?», suplicó, utilizando su táctica habitual, para hacerme ceder. «La medicina está en el segundo cajón de tu mesita de noche», le respondí de forma mecánica. Pude escuchar cómo obedecía mis instrucciones, como si esto fuera parte de su rutina ya trillada. «María, no puedo vivir sin ti», se lamentó. «¿Acaso Sofía no está allí contigo?», me reí. «Sus padres la echaron», explicó apresuradamente. «Solo se queda de forma temporal. Yo me encargo de que se vaya antes de que tú regreses».
pero todo su plan giraba en torno a que yo renunciara a mi plaza para que Sofía pudiera tenerla. ¡Qué decepción! No la hagas salir, le dije. Y por favor, ya no me llames para cosas así. ¿Así que la aceptas?, preguntó, totalmente desconcertado. Me reí de nuevo y le di una respuesta definitiva. Álvaro, hemos terminado. O bueno, ¿para siempre esta vez?, agregué, colgándole el teléfono por primera vez en mi vida. Mi mano temblaba. Nunca antes había cortado una llamada con Álvaro. Siempre era yo quien esperaba, quien cedía, quien se disculpaba aunque no tuviera la culpa. Pero esta vez era diferente. Esta vez tenía un boleto de avión y una oportunidad que nadie me arrebataría. Miré mi maleta a medio hacer. En menos de 48 horas estaría en Madrid, lejos de Álvaro, de Sofía y de sus manipulaciones. El teléfono volvió a sonar. Lo ignoré. Sonó otra vez. Y otra vez. Hasta que finalmente lo apagué. Carmen, mi compañera de piso, asomó la cabeza por la puerta de mi habitación. ¿Estás bien? Te he oído hablar muy fuerte. Acabo de colgarle a Álvaro. Respondí, sorprendida por la firmeza de mi propia voz. Carmen abrió los ojos como platos. ¿Tú? ¿La que siempre vuelve corriendo? ¿Cuando él estornuda? Me reí, pero era una risa amarga, la risa de quien finalmente ve la verdad. Esa María ya no existe. La mañana siguiente amaneció lluviosa, como si el cielo llorara por mí. Me dirigí por última vez a la cafetería para despedirme de Isabel. Cuando entré, me sorprendió encontrarla sentada en una mesa con varios papeles esparcidos. «María, justo a tiempo», dijo al verme. Su expresión era diferente, más formal que la del día anterior. «Siéntate, por favor», me senté, confundida. Isabel tomó un sobre y me lo entregó. «Esto es para ti, una carta de recomendación de la universidad». ¿Recomendación? Pero si ya tengo mi plaza en el intercambio. Isabel sonrió, una sonrisa que escondía algo más. No es solo una recomendación normal. Es para el programa especializado en literatura contemporánea, con la profesora Luisa Martín. Mi corazón se detuvo. Un instante. El programa de Luisa Martín era legendario, casi imposible de conseguir. Solo aceptaba a 5 estudiantes cada año. Pero, ¿cómo?, balbuceé. Yo estudié con Luisa hace 15 años, explicó Isabel. He seguido tu trabajo en la universidad, María. Tus ensayos, tus escritos. Tienes un talento que no se debería desperdiciar. Mi mente intentaba procesar esta información. Isabel, mi jefa en la cafetería, la mujer que me había visto servir cafés y limpiar mesas durante 2 años, era amiga de Luisa Martín y había leído mis trabajos. Pero, ¿por qué no me lo dijiste antes? Isabel se reclinó en su silla. Porque necesitaba estar segura de que lo querías de verdad, no para impresionar a nadie más. Su mirada se clavó en la mía y entendí que sabía más de lo que aparentaba sobre mi relación con Álvaro. Cuando solicitaste el intercambio por tus propios méritos, supe que estabas lista. Y cuando vi cómo te enfrentaste a la amiga de Álvaro el otro día, confirmé que tenías la fuerza necesaria. Las piezas comenzaron a encajar. Isabel no era solo la dueña de una cafetería en Malasaña. Era algo más, alguien con conexiones, con influencia. ¿Tú estuviste detrás de mi aceptación en el programa? No, respondió firmemente. Esa plaza la ganaste tú misma, con tu esfuerzo. Pero esta oportunidad con Luisa es algo extra, algo que mereces. ¿Y Sofía? ¿Ella también solicitó esto? Isabel negó con la cabeza. Sofía quería la plaza regular en el intercambio, la que tú ganaste. Álvaro ha estado manipulándote para que renuncies, para cedérsela a ella. Él nunca supo de esta oportunidad con Luisa. Me quedé sin palabras. No solo Álvaro me había engañado para conseguir una plaza para Sofía, sino que ahora yo tenía una oportunidad aún mayor, una que ni siquiera él conocía. ¿Por qué haces esto por mí?, pregunté finalmente. Isabel guardó silencio unos segundos, como si sopesara cuánto decirme. Porque hace 20 años yo era tú, dijo al fin. Joven, talentosa y atrapada en una relación que me impedía ver mi propio valor. Perdí oportunidades que nunca regresaron. No dejaré que te suceda lo mismo. En ese instante, mi teléfono,
que había vuelto a encender esa mañana, vibró. Un mensaje de Álvaro. Necesitamos hablar. Es urgente. Sofía se va hoy. Te necesito. Miré el mensaje, luego a Isabel, y después a los papeles sobre la mesa. Mi futuro estaba allí, no en los manipuladores juegos de Álvaro. Acepto, dije, con una seguridad que me sorprendió a mí misma. Isabel sonrió. Tu vuelo sale mañana, ¿verdad? Perfecto. Luisa te estará esperando en Madrid. Pasé el resto del día terminando de empacar y organizando los últimos detalles. Carmen me ayudó, sorprendida por mi repentina determinación. Nunca te había visto así, comentó mientras doblaba mis camisetas. Parece que hubieran sustituido a mi amiga por una versión mejorada. Me reí, esta vez con genuina alegría. Tal vez siempre fui así, solo que no lo sabía. Esa noche, mientras revisaba mi pasaporte y los documentos del viaje, sonó el timbre de casa. Carmen abrió y segundos después apareció en mi puerta con expresión preocupada. Es Álvaro. Dice que no se irá hasta que hables con él. Respiré hondo. Hace apenas 2 días, habría corrido a abrir la puerta, desesperada por arreglar las cosas, por mantenerlo a mi lado a cualquier precio. Pero esa María ya no existía. Dile que se vaya. Ya lo intenté, respondió Carmen. Dice que tiene algo importante que mostrarte. Algo sobre tu intercambio. Mi estómago se tensó. ¿Qué podría tener Álvaro sobre mi intercambio? ¿Habría descubierto lo de Luisa Martín? Imposible. Isabel me había asegurado que nadie más lo sabía. Decidí enfrentarlo. Me dirigí a la puerta donde Álvaro esperaba, con aspecto desaliñado y ojeras profundas. María, exclamó al verme, intentando abrazarme. Di un paso atrás. ¿Qué quieres, Álvaro? Su rostro cambió, adoptando esa expresión de vulnerabilidad que tantas veces había usado para manipularme. Sofía se ha ido, dijo con voz quebrada. Me ha dejado. Dice que ha conseguido otra oportunidad en Barcelona y que ya no me necesita. Contuve la risa. Por supuesto que Sofía lo había usado igual que él intentó usarme a mí. Y eso debería importarme porque ahora podemos estar juntos, respondió, como si fuera obvio. Sin Sofía de por medio. Yo te quiero a ti, María. Siempre has sido tú. Sentí una mezcla de asco y lástima. ¿Cómo pude estar tan ciega durante tanto tiempo? Álvaro, eso no cambia nada. Yo me voy mañana a Madrid. Su rostro se endureció. No puedes irte. Mira. Sacó unos papeles de su bolsillo. Tengo información sobre tu intercambio. Si te vas, haré que la universidad lo sepa. Tomé los papeles, confundida. Eran fotocopias de formularios de solicitud, con algunos datos modificados. Mi solicitud, pero alterada. ¿Qué es esto? Prueba de que falsificaste información en tu solicitud, respondió con una sonrisa confiada. Si la universidad lo ve, perderás tu plaza inmediatamente. Miré los documentos, procesando lo que estaba viendo. Álvaro había modificado mis formularios para hacer parecer que había mentido en mi solicitud. ¿Tú falsificaste mis documentos? Solo un poco, respondió, encogiéndose de hombros. Lo suficiente para que, si es necesario, pierdas tu plaza. Pero no quiero hacerlo, María. Solo quiero que te quedes conmigo. En ese momento, todas las piezas encajaron. Álvaro no solo había intentado manipularme para que renunciara, también había preparado un plan B por si fallaba. ¿Hasta dónde serías capaz de llegar?, pregunté, sintiendo cómo la rabia crecía en mi interior. Hasta donde sea necesario, respondió, sin rastro de remordimiento. Te quiero, María, y sé que tú también me quieres. Solo estás confundida. Di un paso hacia él, mirándolo directamente, a los ojos. Tienes razón en una cosa, Álvaro. Estaba confundida sobre quién eras realmente. Tomé los papeles y los rompí en pedazos ante su mirada atónita. Tengo copias, amenazó, pero su voz sonaba menos segura. No me importa, respondí. Tengo a la profesora Luisa Martín esperándome. En Madrid. ¿Sabes quién es? Su rostro palideció ligeramente. Por supuesto que sabía quién era Luisa Martín. Cualquiera en el ámbito académico lo sabía. Estás mintiendo. Nadie entra en su programa así de fácil. Sonreí, disfrutando de su confusión.
Isabel, mi jefa en la cafetería, estudió con ella. Me ha recomendado personalmente, Álvaro. Parecía desconcertado, como si no pudiera procesar que yo tuviera conexiones más allá de su conocimiento. No te creo. Isabel es solo una cafetera. Y tú solo eres un manipulador que ya no tiene poder sobre mí. Respondí, sorprendiéndome, a mí misma con la firmeza de mis palabras. Adiós, Álvaro. Cerré la puerta, dejándolo afuera con su sorpresa y sus amenazas vacías. Carmen me miraba desde el pasillo, con una mezcla de asombro y admiración. ¿De verdad vas a estudiar con Luisa Martín?, preguntó. Sí, respondí, sintiendo una oleada de orgullo y determinación. Y esto es solo el comienzo. Esa noche dormí profundamente, sin pesadillas ni dudas. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que mi vida me pertenecía completamente. A la mañana siguiente, mientras esperaba en el aeropuerto, recibí un mensaje de Isabel. Luisa te espera mañana a las 10 en su despacho. Tu futuro comienza ahora. Miré, por la ventana del aeropuerto, hacia el cielo despejado que me llevaría a Madrid, a una nueva vida. Mi futuro comienza ahora. Repetí en mi mente mientras abordaba el avión, y esta vez nadie me detendría. El aterrizaje en Madrid marcó el inicio de mi nueva vida. Desde la ventanilla del avión, observé cómo el sol de la mañana iluminaba la ciudad que sería mi hogar durante el próximo año, o quizás más tiempo, si las cosas salían como esperaba. La residencia universitaria era más espaciosa de lo que había imaginado. Mi habitación tenía una pequeña ventana que daba a un patio interior lleno de estudiantes que conversaban, animadamente. Apenas tuve tiempo de deshacer la maleta antes de dirigirme a mi cita con Luisa Martín. El campus de la Universidad Complutense era imponente. Edificios históricos se mezclaban con construcciones modernas. Seguí las indicaciones hasta la Facultad de Filología, donde Luisa tenía su despacho. «Buenos días», dije al entrar, tras golpear suavemente la puerta que estaba entreabierta. «Soy María Sánchez». La mujer sentada tras el escritorio levantó la vista de sus papeles. Era más joven de lo que había imaginado, quizás en sus 50, con el pelo corto y gris y unos ojos penetrantes que parecían evaluarme al instante. «María», respondió, señalando la silla frente a ella. «Isabel me ha hablado mucho. De ti. Siéntate, por favor». Me senté, intentando controlar mis nervios. Luisa dejó a un lado lo que estaba leyendo y cruzó las manos sobre el escritorio. «He leído tus ensayos. Tienes una forma muy particular de analizar la literatura contemporánea». No era una pregunta, sino una afirmación. «Gracias», respondí, sin saber qué más decir. «No me agradezcas todavía», dijo con firmeza. «Estar en mi programa no es fácil. Exijo mucho más de lo que jamás te han exigido». Tragué saliva, pero mantuve la mirada firme. «Estoy preparada». Luisa sonrió por primera vez, apenas un gesto fugaz. «Eso está por verse, pero si Isabel te ha recomendado, debe tener buenos motivos». Sacó una carpeta de uno de los cajones y la colocó frente a mí. «Este es el programa del semestre. 6 materias obligatorias, 2 optativas y un proyecto de investigación que deberás presentar antes de Navidad». Abrí la carpeta y revisé el contenido. El programa era intenso, mucho más de lo que había esperado. Las materias abarcaban desde teoría literaria avanzada hasta seminarios especializados en autores contemporáneos. ¿Alguna pregunta?, inquirió Luisa. Tenía 1000 preguntas, pero solo una parecía importante en ese momento. ¿Por qué me eligió? Debe haber cientos de estudiantes más calificados. Luisa se reclinó en su silla, estudiándome con atención. «Isabel dice que tienes una perspectiva única, que ves cosas que otros pasan por alto. Y después de leer tus trabajos, coincido con ella. Pero hay algo más importante. ¿Qué? Tu determinación. Isabel me contó sobre tu situación personal, sobre cómo decidiste priorizar tu educación por encima de distracciones sentimentales». Sentí un nudo en el estómago al pensar en Álvaro y todo lo que había dejado atrás. «No fue fácil», admití. «Nada que valga la pena lo es», respondió ella. «Ahora, si me disculpas, tengo una clase en 10 minutos. Mi asistente, Javier, te mostrará el resto de las instalaciones». Como si lo hubiera invocado, un joven apareció en la puerta, alto, con gafas de montura negra y una expresión seria.
Buenos días, profesora. Saludó. ¿Esta es la nueva estudiante? Luisa asintió. María, te presento a Javier Montero. Es mi asistente y también editor junior en la editorial familiar. Ediciones Montero. Te ayudará a instalarte y responderá a tus preguntas. ¿Ediciones Montero? El nombre me resultaba familiar. Era una de las editoriales más prestigiosas de España, conocida por publicar a los autores contemporáneos más importantes. Encantada, dije extendiendo mi mano. Javier la estrechó brevemente. Igualmente. ¿Vamos? Tenemos mucho que ver antes del almuerzo. Me despedí de Luisa y seguí a Javier por los pasillos de la facultad. Su forma de caminar era rápida y decidida, como si siempre tuviera prisa. ¿Siempre? ¿Es así de seria?, pregunté refiriéndome a Luisa. Casi siempre, respondió Javier sin aminorar el paso, pero es la mejor en su campo. Si estás en su programa, es porque ve potencial en ti. Durante la siguiente hora, Javier me mostró la biblioteca, los laboratorios de idiomas, la cafetería y finalmente el aula donde tendría mi primera clase, al día siguiente. Y este es el tablón de anuncios, dijo señalando un panel lleno de carteles y avisos. Aquí se publican todas las actividades, conferencias y plazos importantes. Entre los muchos anuncios, uno llamó mi atención. Era un concurso de ensayos organizado por Ediciones Montero. ¿Tu editorial organiza esto?, pregunté, señalando el cartel. Javier asintió. Es una iniciativa que comenzamos hace 3 años. El ganador tiene la oportunidad de publicar en 1910 nuestra revista literaria. Interesante, murmuré, tomando nota mental. ¿Piensas participar?, preguntó Javier, estudiándome con curiosidad. Tal vez, respondí, sin comprometerme. El tema de este año es Voces silenciadas en la literatura contemporánea, añadió. El plazo finaliza en 2 meses. Algo en su tono me hizo sospechar que no era una simple información. ¿Me estás retando? Una sonrisa fugaz cruzó su rostro, la primera que le veía. Digamos que tengo curiosidad por ver qué puede ofrecer la nueva protegida de Luisa Martín. Antes de que pudiera responder, su teléfono sonó. Miró la pantalla y frunció el ceño. Tengo que irme. Las clases comienzan mañana a las 8:00. No llegues tarde. Y con eso, se marchó, dejándome sola en medio del pasillo. Esa tarde regresé a la residencia con la mente llena de información y posibilidades. Mi habitación ya no parecía un lugar extraño, sino el punto de partida de una nueva etapa. Mientras organizaba mis libros, mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. ¿Cómo va tu primer día en Madrid? ¿Ya te arrepentiste de dejarme? Álvaro. Miré el mensaje, sintiendo una mezcla de irritación y lástima. Álvaro seguía creyendo que tenía algún tipo de control sobre mí. Sin pensarlo 2 veces, bloqueé su número y continué desempacando. Mañana comenzaría oficialmente mi nueva vida, y no pensaba dejar que fantasmas del pasado me distrajeran. Las primeras semanas en Madrid pasaron con una rapidez sorprendente. El programa de Luisa era tan intenso como había prometido. Cada día comenzaba temprano y terminaba tarde, con montañas de lecturas y ensayos que exigían toda mi concentración. Para mi sorpresa, descubrí que disfrutaba del desafío. Sin Álvaro ocupando mis pensamientos, podía dedicarme completamente a mi trabajo, y los resultados comenzaban a notarse. Tu análisis de García Márquez es interesante, comentó Luisa después de una clase, devolviéndome un ensayo con una calificación alta. Tienes una forma única de conectar la literatura con experiencias personales. Gracias, respondí, sintiendo una oleada de orgullo. Viniendo de Luisa, ese comentario era prácticamente un elogio extraordinario. He estado pensando, continuó, acomodando sus papeles. El concurso de Ediciones Montero. Deberías participar. No era una sugerencia, sino una instrucción. Estaba considerándolo, pero no estoy segura de tener tiempo con todas las asignaturas. Luisa me miró con seriedad. Siempre hay tiempo para lo importante, María. Esta podría ser una oportunidad significativa para tu carrera. Dudé un momento. ¿Puedo pedirle un consejo? Sobre el tema del concurso. Por supuesto. Estaba pensando en escribir sobre cómo las relaciones de poder silencian ciertas voces en la literatura contemporánea. Específicamente, cómo las mujeres son manipuladas para dudar de su talento.
Luisa asintió, con un brillo de interés en su mirada. Parece que tienes experiencia personal en ese tema. No respondí, pero mi silencio fue suficiente confirmación. A veces, María, nuestras heridas más profundas pueden convertirse en nuestras mejores historias. Te sugiero que comiences a investigar casos específicos. Hay muchas escritoras que fueron silenciadas por sus parejas, familias o la sociedad. Con esas palabras, Luisa se despidió, y yo me dirigí a la biblioteca. Necesitaba comenzar mi investigación de inmediato. La biblioteca de la facultad era un lugar tranquilo y acogedor, con enormes ventanales que dejaban entrar la luz natural. Mientras buscaba entre los estantes, una voz familiar me sorprendió. Investigando para el concurso, me giré para encontrar a Javier observándome con curiosidad. Durante las últimas semanas lo había visto regularmente en las clases de Luisa, pero rara vez conversábamos más allá de lo académico. Sí, decidí participar. Me alegra escucharlo, respondió, acercándose para ver los libros que había seleccionado. Silenciadas, mujeres escritoras olvidadas del siglo XX. Interesante elección. Estoy investigando sobre escritoras que fueron silenciadas por sus parejas o familiares. Javier me miró con renovado interés. Si ese es tu tema, deberías hablar con mi abuela. Fue editora durante los años 60 y 70. Conoció a muchas de esas mujeres personalmente. ¿En serio? Eso sería increíble. Viene a Madrid este fin de semana para una reunión en la editorial. Podría presentártela. La oferta me tomó por sorpresa. Javier siempre había sido cordial pero distante, y ahora me ofrecía una oportunidad única. Me encantaría. Gracias. No es nada, respondió, restándole importancia. La reunión es el sábado por la tarde. Después podemos cenar los 3 juntos, si te parece bien. Perfecto. Javier se despidió con un gesto y se alejó entre los estantes. Me quedé allí, reflexionando sobre este giro inesperado. Conocer a alguien que había vivido esa época y conocido a esas escritoras sería invaluable para mi ensayo. El sábado llegó rápidamente. Me vestí con cuidado para la ocasión, optando por un atuendo formal pero no exagerado. A las 5 en punto, Javier me recogió en la residencia. Mi abuela está entusiasmada por conocerte, comentó mientras caminábamos hacia la editorial. Le hablé de tu proyecto y dice que tiene muchas historias que contarte. La sede de Ediciones Montero era un edificio elegante en el centro de Madrid. El vestíbulo estaba decorado con fotografías de autores famosos y cubiertas de libros publicados por la editorial. Impresionante, murmuré, observando el lugar. Es el legado familiar, explicó Javier con un deje de orgullo. Fundada por mi abuelo en 1952. Ahora mi padre es el director general, y yo me incorporaré oficialmente cuando termine mis estudios. Subimos en el ascensor hasta el último piso, donde se encontraba una sala de reuniones con amplios ventanales, que ofrecían una vista panorámica de Madrid. Una mujer elegante de unos 70 años nos esperaba allí, revisando unos documentos. Al vernos, sonrió cálidamente. Javier, cariño, saludó, abrazando a su nieto. Y tú debes ser María. He escuchado mucho sobre ti. Un placer conocerla, señora Montero. Llámame Elena, por favor. Siéntate. Javier me ha contado sobre tu proyecto para el concurso. Durante las siguientes 2 horas, Elena me relató historias fascinantes sobre escritoras que había conocido. Mujeres brillantes cuyas carreras fueron obstaculizadas por maridos celosos, editores sexistas o simplemente por la sociedad de la época. Recuerdo a Clara Jiménez, comentó Elena con nostalgia. Una escritora extraordinaria. Su marido era profesor universitario y no soportaba que ella tuviera más talento. Le escondía los manuscritos, criticaba su trabajo, incluso llegó a quemar páginas enteras diciendo que era por su bien. ¿Qué sucedió con ella? Pregunté totalmente absorta en la historia. Dejó de escribir durante años. Se convenció de que no tenía talento. Cuando finalmente se divorció, era demasiado tarde. La inseguridad había echado raíces demasiado profundas. Cada historia que Elena compartía resonaba en mí de una manera personal. Podía ver reflejos de mi relación con Álvaro en cada una de esas mujeres. ¿Puedo preguntarte algo personal, María?, dijo Elena de repente. ¿Por qué este tema te interesa tanto? Dudé un momento antes de responder.
Porque casi fui una de ellas, admití. Mi exnovio intentó manipularme para que renunciara a una oportunidad académica. Quería que abandone mi carrera para que su amiga pudiera tomar mi lugar. Elena asintió, comprensiva. Pero tú no cediste. No, por fin vi la manipulación y decidí elegirme a mí misma. Esa es la diferencia, dijo Elena con una sonrisa. Tú tomaste una decisión que muchas de esas mujeres no pudieron tomar, y es por eso que tu voz es importante. Javier, que había permanecido en silencio durante gran parte de la conversación, intervino. Abuela, creo que María debería conocer el nuevo proyecto de la editorial. Elena lo miró, comprendiendo inmediatamente a qué se refería. Tienes razón, María. Además del concurso regular, estamos planeando un libro sobre este tema precisamente. Una colección de historias reales de mujeres cuyas voces fueron silenciadas. Suena fascinante, respondí, sin entender completamente por qué me lo contaban. Estamos buscando a alguien que coordine la investigación y la escritura, continuó Elena. Alguien con sensibilidad para el tema y talento para la narración. Javier sugirió tu nombre. Mi corazón dio un vuelco. ¿Yo? ¿Coordinando un proyecto editorial? Pero apenas estoy comenzando mis estudios. No tengo experiencia editorial. La experiencia se adquiere, María, respondió Elena con firmeza. El talento y la pasión, en cambio, son innatos, y tú tienes ambos. Piénsalo, añadió Javier. No tienes que decidir ahora mismo, pero definitivamente creo que eres la persona adecuada para este proyecto. Mientras cenábamos esa noche, no podía dejar de pensar en la propuesta. Era una oportunidad que jamás habría imaginado. Y todo gracias a haber decidido priorizar mi educación sobre una relación tóxica. Al regresar a la residencia, encontré un correo electrónico de un remitente desconocido. Era de Sofía. María, necesitamos hablar. Álvaro me mintió a mí también. Por favor, responde. Es importante. Miré la pantalla durante un largo minuto antes de cerrar el correo sin responder. Ya no me interesaba ese capítulo de mi vida. Mi futuro estaba en Madrid, en la literatura, en el proyecto que acababan de ofrecerme. Esa noche decidí que aceptaría la propuesta de Ediciones Montero. Era hora de dar voz a todas esas mujeres silenciadas, comenzando por mí misma. Los siguientes meses transformaron mi vida por completo. Entre las clases con Luisa, el concurso de ensayos y el nuevo proyecto editorial, apenas tenía tiempo para dormir. Pero era un cansancio satisfactorio, el tipo que viene de hacer algo que realmente importa. El proyecto avanzaba a buen ritmo. Habíamos recopilado testimonios de más de 30 escritoras cuyos talentos habían sido menospreciados u obstaculizados por sus parejas, familiares o mentores. Cada historia que documentábamos me recordaba lo afortunada que había sido al escapar de la manipulación de Álvaro. «Has hecho un trabajo excepcional», comentó Elena una tarde, mientras revisábamos los borradores en su oficina. «Este libro será importante para muchas mujeres». «Gracias por la oportunidad», respondí sinceramente. «Nunca imaginé que estaría involucrada en algo así». «El mérito es tuyo», intervino Javier, que había entrado silenciosamente a la oficina. «Tu compromiso con el proyecto ha superado todas nuestras expectativas. Nuestra relación había evolucionado en los últimos meses. Lo que comenzó como una colaboración profesional se había transformado en una amistad cercana, y quizás algo más, aunque ninguno de los dos lo había expresado abiertamente. Por cierto», añadió Javier, «acaba de llegar esto para ti». Mesen entregó un sobre. Era la notificación oficial. Mi ensayo había ganado el concurso de Ediciones Montero. «¡Felicidades!», exclamó Elena abrazándome. «Sabía que lo lograrías». «Esto merece una celebración», propuso Javier. «¿Cena? Esta noche, ¿te parece bien?». Asentí, emocionada por el reconocimiento y por la perspectiva de una cena con Javier. «Perfecto». Esa tarde regresé a la residencia para cambiarme. Mientras me arreglaba, mi teléfono sonó. Era Carmen, mi antigua compañera de piso. «María, ¿cómo estás?». «Carmen, muy bien, ocupada pero feliz. ¿Qué tal todo por allí?». «Todo bien, pero te llamo por algo importante. Álvaro y Sofía están en Madrid». Mi corazón se aceleró. «¿Qué? ¿Cómo lo sabes?». «Sofía me contactó, preguntando por ti».
Dice que necesita hablar contigo urgentemente. Parece que tiene problemas con Álvaro. No es mi problema, respondí con firmeza. Hace meses que corté toda comunicación con ellos. Lo sé, pero insistió tanto que prometí decírtelo. Están alojados en el Hotel Princesa, cerca de la universidad. Respiré hondo, intentando mantener la calma. Gracias por avisarme, Carmen. Me mantendré alejada de ese hotel. Después de colgar, me senté en la cama, procesando esta información. ¿Qué hacían Álvaro y Sofía en Madrid? ¿Y por qué Sofía estaba tan desesperada por hablar conmigo? Decidí no permitir que esto arruinara mi noche de celebración. Me terminé de arreglar y me dirigí al restaurante donde había quedado con Javier. El lugar era elegante pero acogedor, con luces tenues y mesas discretamente separadas. Javier ya me esperaba con una botella de champán. Por la nueva escritora. Revelación, brindó levantando su copa. Tu ensayo realmente impresionó al jurado. Aún no puedo creerlo, admití tomando un sorbo. Cuando comencé a escribirlo, solo quería sacar todo lo que había dentro de mí. No esperaba que resonara con tanta gente. Esa es la magia de la buena escritura. Toma experiencias personales y las convierte en algo universal. La cena transcurrió agradablemente. Hablamos de literatura, del proyecto editorial y de nuestros planes futuros. Javier mencionó que la editorial estaba considerando ofrecerme un contrato permanente después de mi graduación. Mi padre quedó muy impresionado. Con tu trabajo, explicó. Dice que tienes una sensibilidad especial para encontrar historias que merecen ser contadas. Me sonrojé ante el cumplido. Sería un sueño trabajar en la editorial. Javier tomó mi mano sobre la mesa, un gesto que me sorprendió. Para mí, sería un sueño trabajar contigo todos los días. Nos miramos en silencio, la atmósfera cargada de posibilidades. Pero justo cuando parecía que Javier iba a decir algo más, una voz familiar rompió el momento. Vaya, vaya. La nueva escritora estrella. Álvaro estaba de pie junto a nuestra mesa, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Detrás de él, Sofía miraba al suelo, claramente incómoda. Álvaro, dije, retirando mi mano de la de Javier. ¿Qué haces aquí? Queríamos felicitarte por tu éxito, respondió con sarcasmo. Veo que no perdiste el tiempo en Madrid. Javier se tensó visiblemente. ¿Quién es este, María? Nadie importante, respondí, sin apartar la mirada de Álvaro. Solo alguien del pasado que debería quedarse allí. Álvaro soltó una risa forzada. ¿Así que ahora soy nadie importante? Qué rápido olvidas todo lo que hice por ti. Me levanté, decidida a no permitir que arruinara mi noche. Lo único que hiciste fue intentar manipularme para que renunciara a mi futuro. Y mírame ahora, Álvaro. Tengo todo lo que siempre quise. ¿Y qué hay de nosotros? ¿De lo nuestro? Nunca hubo un nosotros real, solo una relación unilateral donde yo daba y tú tomabas. Sofía dio un paso adelante. María, necesitamos hablar. Por favor. La miré con curiosidad. Su aspecto era muy diferente al de la última vez que la vi. Parecía cansada, incluso asustada. No tenemos nada de qué hablar, Sofía. Sí tenemos, insistió. Álvaro no es quien creemos que es. Ha estado jugando con ambas. Álvaro se giró hacia ella, furioso. ¡Cállate! Te dije que viniéramos a disculparnos, no a crear más problemas. ¿Disculparnos?, escupió Sofía. Tú querías venir a reclamarle, a intentar controlarla de nuevo porque te enteraste de su éxito. Estoy harta de tus mentiras. El restaurante entero observaba la escena. Javier se levantó y se colocó a mi lado, protector. Creo que deberían irse, dijo con voz firme. Están interrumpiendo nuestra celebración. Álvaro lo miró de arriba a abajo, evaluándolo. ¿Y quién eres tú? ¿Su nuevo juguete? Soy Javier Montero, editor en Ediciones Montero y colega de María, respondió, con frialdad. Y estoy pidiéndoles amablemente que se retiren. Al escuchar el apellido Montero, Álvaro pareció reconsiderar su actitud. Incluso él sabía lo que significaba ese nombre en el mundo editorial. Esto no ha terminado, María, murmuró antes de darse la vuelta para salir. Sofía no lo siguió de inmediato. En cambio, me entregó rápidamente una nota. Por favor,
Léela cuando estés sola, susurró. Es importante. Después se apresuró tras Álvaro, dejándonos en un silencio incómodo. Javier me miró con preocupación. ¿Estás bien? Asentí, aunque me sentía temblorosa. Sí, solo, sorprendida. ¿Quiénes eran? Álvaro es mi exnovio, el que intentó manipularme para que renunciara al intercambio. Y Sofía es su actual pareja, supongo. La que quería mi plaza, Javier. Frunció el ceño. ¿Y aparecen así, de la nada, justo cuando estás teniendo éxito? Parece que sí. ¿Qué hay en la nota? Miré el papel doblado en mi mano. No lo sé. Sofía quería que la leyera a solas. ¿Vas a hacerlo? Lo pensé un momento. Parte de mí quería romper la nota sin leerla, cortar definitivamente con el pasado. Pero otra parte sentía curiosidad. Sí, pero no ahora. Esta noche es para celebrar. Guardé la nota en mi bolso y decidí centrarme en el presente, en Javier y en todo lo bueno que había en mi vida ahora. Regresamos a nuestros lugares y continuamos con la cena, aunque el ambiente había cambiado. La aparición de Álvaro había traído recuerdos que creía olvidados. Lamento que hayan arruinado nuestra celebración, dije finalmente. Javier tomó mi mano nuevamente. No han arruinado nada. Estamos aquí, juntos, celebrando tu éxito. Nada puede cambiar eso. Sus palabras me reconfortaron, recordándome lo lejos que había llegado desde que dejé atrás a Álvaro. Esa noche, de regreso en mi habitación, saqué la nota de Sofía. La sostuve un momento, dudando, antes de finalmente abrirla. María, Álvaro ha estado manipulando a docenas de mujeres con la misma estrategia. Lo que te hizo a ti me lo está haciendo a mí ahora. Necesito tu ayuda. Por favor, llámame. Sofía. Junto a su firma había un número de teléfono. Me senté en la cama, reflexionando sobre esta nueva información. No quería volver a involucrarme con ellos, pero si Sofía estaba siendo manipulada como yo lo fui, ¿no tenía la responsabilidad de ayudarla? Decidí que lo pensaría por la mañana. Por ahora, quería disfrutar de mi noche de triunfo sin más. Sombras del pasado. La llamada a Sofía fue breve pero reveladora. Quedamos en vernos en una cafetería cerca de la universidad, un lugar neutral y público. Cuando llegué, Sofía ya me esperaba en una mesa apartada. Su aspecto era muy diferente, al de la chica segura que recordaba. Tenía ojeras profundas y parecía haber perdido peso. «Gracias por venir», dijo en voz baja. «No he venido a ayudarte», aclaré inmediatamente. «Solo quiero entender qué está pasando». Sofía asintió. «Lo entiendo. Yo en tu lugar tampoco. Querría ayudarme». Me contó cómo Álvaro la había manipulado igual que a mí, prometiéndole un futuro juntos si conseguía mi plaza en el intercambio. Pero una vez en Barcelona, donde finalmente había conseguido estudiar, él comenzó a controlar cada aspecto de su vida, aislándola de amigos y familia. Cuando vi tu nombre en un artículo sobre el concurso de Ediciones Montero, algo hizo clic, explicó. Empecé a investigar y descubrí que Álvaro ha hecho lo mismo con al menos 5 chicas antes que nosotras. Es un patrón. ¿Por qué me cuentas esto ahora? Porque vas a publicar un libro sobre mujeres silenciadas, ¿no? Dijo, sorprendiéndome. Con su conocimiento. Nuestras historias deberían estar ahí, para advertir a otras. La miré con desconfianza. ¿Cómo sabes sobre el libro? Álvaro ha estado siguiendo tu carrera obsesivamente. Cuando supo del libro, enloqueció. Dijo que iba a impedirlo. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Qué quieres decir con impedirlo? No lo sé exactamente, pero está desesperado. Cree que si el libro se publica, todas sus manipulaciones saldrán a la luz. En ese momento, mi teléfono sonó. Era Javier. María, ¿dónde estás? Su voz sonaba urgente. En una cafetería cerca de la universidad. ¿Por qué? ¿Tu ex? Novio vino a la editorial. Estaba furioso, exigiendo hablar con el editor del proyecto. Decía que iba a demandarnos si publicábamos tu libro. Me quedé helada. Estoy con Sofía ahora. Ella me advirtió que intentaría algo así. Ven a la editorial de inmediato. Mi padre quiere hablar contigo. Colgué y miré a Sofía. Álvaro fue a la editorial a amenazar con una demanda. No puede hacer nada legalmente, afirmó Sofía. Solo está intentando asustarte. ¿Vendrás conmigo? Tu testimonio sería importante.
Sofía dudó un momento antes de asentir. Sí, ya es hora de que alguien lo detenga. En la editorial, el padre de Javier, Carlos Montero, nos recibió en su despacho. Era un hombre imponente pero con ojos amables, muy parecidos a los de su hijo. Así que este joven cree que puede intimidarnos, dijo después de escuchar nuestra historia. ¿Sabe con quién está tratando? Probablemente no, respondí. Álvaro solo ve lo que quiere ver. Pues yo veo una historia poderosa aquí, dijo Carlos mirando a Sofía y luego a mí. Una historia que necesita ser contada. Una semana después, el libro Voces Liberadas, Historias de Mujeres que Rompieron el Silencio, fue presentado en la Feria del Libro de Madrid. El primer capítulo comenzaba con nuestras historias, la mía y la de Sofía, dos mujeres que habían escapado de la misma manipulación. La presentación fue un éxito rotundo. Periodistas, académicos y lectores llenaron la sala para escucharnos. Sofía, que había decidido quedarse en Madrid y retomar sus estudios, estaba sentada en primera fila junto a Elena. Mientras hablaba sobre el proceso de creación del libro, vi a Álvaro entrar sigilosamente por la puerta del fondo. Nuestras miradas se cruzaron y por primera vez vi miedo en sus ojos. Ya no tenía poder sobre mí ni sobre Sofía. Sus manipulaciones habían quedado expuestas ante cientos de personas. Al finalizar la presentación, Javier subió al escenario y me entregó un ramo de flores. «Estoy orgulloso de ti», dijo, lo suficientemente bajo para que solo yo lo escuchara. «Siempre supe que eras especial». En la recepción posterior, Luisa Martín se acercó con una sonrisa inusual en ella. «Has superado todas mis expectativas, María. Este libro es solo el comienzo de una carrera brillante. Gracias por creer en mí», respondí sinceramente. Nada de esto habría sido posible sin su apoyo. «Te equivocas», dijo Luisa. «Todo esto ha sido posible porque tuviste el valor de elegirte a ti misma». Javier me tomó de la mano y me apartó ligeramente del grupo. «¿Recuerdas cuando nos conocimos? Pensé que eras solo otra estudiante más. Qué equivocado estaba. Todos. Nos equivocamos a veces», respondí, pensando en mis propios errores, en el tiempo que desperdicié con Álvaro. Lo importante es aprender y seguir adelante. «¿Y hacia dónde quieres seguir ahora?», preguntó con ese brillo especial en sus ojos que había llegado a conocer tan bien. «Hacia donde me lleven mis propias decisiones», respondí con seguridad. «Y ahora mismo, esas decisiones me llevan a quedarme en Madrid, a seguir escribiendo y a ver qué pasa con nosotros». Javier sonrió, acercándose más. «Me gusta cómo suena ese plan». Mientras nos alejábamos de la multitud, vi a Álvaro observándonos desde lejos. Ya no sentía nada por él. Ni odio, ni amor, ni siquiera resentimiento. Solo una profunda indiferencia. Había llegado a Madrid huyendo de una manipulación, y terminé encontrando mi voz, mi propósito, y a alguien que valoraba mi talento sin intentar apagarlo. Estaba exactamente donde debía estar, y por primera vez en mi vida, no necesitaba la aprobación de nadie más que la mía propia para saber que eso era suficiente.